Días. Doy la bienvenida a todos los hermanos que nos visitan por primera vez, a nuestros hermanos de Mahón también, bienvenidos. Y bueno, la palabra del Señor, como ha leído nuestra hermana Cristina, está en Juan, capítulo 1, a partir del versículo 35 al 42. Voy a hacer una oración para que el Señor pueda ayudarme a poder expresarme con total claridad. Señor, muchísimas gracias por este día. Gracias, Señor, porque nos permites estar un domingo más en tu casa de oración. Gracias, Señor, por mis hermanos. Gracias, Señor, por esta oportunidad de poder compartir tu palabra. Te pido, Señor, que todo lo que tú me has enseñado pueda transmitirlo, Señor, que podamos aprender cada día más de ti. Tú eres el único merecedor de toda la gloria y de toda la honra. Así que te pido, Señor, que prepares nuestros corazones, nuestros oídos para poder escuchar lo que tú tienes hoy para decirnos. En nombre de Jesús, amén. Bien, el Evangelio de Juan presenta a un Jesús como el Verbo divino encarnado, el Hijo de Dios hecho hombre para revelar al Padre y para traernos vida eterna. El libro de Juan presenta a un Dios personal, un Dios íntimo, siendo nuestra vida eterna y fuente de agua viva. Y en estos primeros versículos vemos a nuestros tres personajes. Tenemos a Juan y dice que dos de sus discípulos. Se dice que es, más adelante se dice que es Andrés, uno de ellos, y al otro discípulo no lo menciona. No dice el nombre de este segundo discípulo, pero según dicen, puede ser que sea Juan, el mismo que escribió el libro de Juan. Dicen que puede ser el mismo autor, pero no lo especifica realmente. Entonces, para poder comprender un poco esta historia, tenemos que ir un poquito más atrás, en el versículo 19, donde nos habla de Juan el Bautista. Dice que Juan estaba bautizando a las personas. Él estaba abriendo el camino del Señor. Y van unos fariseos y le preguntan, ¿quién eres tú? ¿Eres acaso Elías? ¿Eres profeta? Y Juan les dice, yo soy una voz que clama en el desierto. Y podemos definir desierto como un mundo sin Dios, una sociedad alejada completamente del plan divino del Señor. Entonces, con este contexto, volvemos a nuestra historia. Entonces volvemos a estos personajes, Andrés y el otro discípulo, que en ese momento eran discípulos de Juan el Bautista. Y vemos cómo Juan el Bautista ya les venía hablando acerca de Jesús. Les venía hablando que vendría uno, dice, yo bautizo con agua, pero vendrá uno que os bautizará con el Espíritu Santo. Entonces, así comienza el versículo 35. El siguiente día, otra vez, estaba Juan y dos de sus discípulos. Ellos seguramente estaban en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Y dice que Jesús estaba por allí, y al ver Juan a Jesús, lo reconoció de inmediato y le llama el Cordero de Dios. Entonces, estos dos discípulos, Andrés y el otro discípulo, sin dudarlo comienzan a seguir a Jesús. Entonces, dice que ellos siguen a Jesús y en el versículo 38 dice, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? El primero en hablar es Jesús. Y Jesús hace una pregunta, la primera pregunta de este evangelio. Y pareciera que es una pregunta muy sencilla, una pregunta muy fácil de responder. Jesús, te seguimos porque Juan el Bautista nos habló de ti. Pero vemos que ellos no le responden a esta pregunta. Y esta pregunta nos la hace hoy Jesús también a nosotros. ¿Qué es lo que buscas?
¿Por qué me sigues? ¿Estamos buscando al Señor por razones meramente superficiales, como la curiosidad, la prosperidad, la fama? ¿O realmente estamos buscando al Señor porque deseamos que perdone nuestros pecados y queremos convertirnos en sus discípulos? Como dije recién, estos hombres no supieron qué responderle y le contestaron con otra pregunta. Ellos le preguntan: Rabí, que significa maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Y esta es otra pregunta que también se hace en la sociedad. Incluso creyentes, incluso nosotros mismos nos hemos hecho esta pregunta cuando estamos pasando por momentos difíciles. ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras, Señor? Y cuestionamos si realmente Jesús está de nuestro lado, cuestionamos si Él nos conoce, si sabe quiénes somos, o incluso si está viendo por todo lo que estamos pasando, ¿no? Si realmente nos dirá dónde se encuentra. Y Jesús les dijo, versículo 39, venid y ved. Para comprender mejor quién es Jesús, tenemos que tener un encuentro real, primeramente, con Él. Debemos ir a Él, y solo así iremos comprendiendo plenamente quién es Él. Y cuanto más tiempo pasemos con Él, más se nos revelará y le podremos ver. Porque el Señor se revela a las personas que lo buscan de todo su corazón. Entonces vemos que estos discípulos fueron donde Él moraba, dice que se quedaron con Él aquel día. Y el autor aquí nos da un detalle. Dice que era como la hora 10:00. Estos son las 4 de la tarde. Su encuentro con Jesús marcó sus vidas para siempre, recordando la hora en la que estuvieron con Él por primera vez. Y seguramente tú y yo, nosotros, recordamos esa primera vez que conocimos al Señor. Y si ese recuerdo lo tienes o no presente, tú ya no volviste a ser la misma persona. No volvimos a ser los mismos, porque cuando Jesús entra en nuestras vidas, algo tiene que pasar, algo pasa, algo cambia. Cambian tus metas, cambia tu forma de ver la vida. Ahora lo que antes priorizabas, ahora ya no es tu prioridad. Y Jesús no nos pide una consigna, el Señor no nos pide una instrucción para seguirle. Jesús nos propone un camino. Él nos conduce a experimentarlo, a tener una relación con Él que va mucho más allá de la teoría. Él quiere que vengas y veas. Y vemos cómo estos dos discípulos, después de estar con Jesús, enseguida se convierten en misioneros, porque dice que Andrés se encuentra con su hermano y le dice, hemos hallado al Mesías, hemos hallado al Cristo. Andrés reconoció a Jesús como el Mesías esperado y quería que una de las personas más importantes, su hermano, también lo conociera. Al igual que nosotros, que nos encantaría que nuestras familias, que nuestras personas más allegadas también conozcan a este Señor, a este Salvador de nuestra vida. Y sobre todo lo puedo imaginar en aquellas personas que acaban de conocer al Señor, que le ruegan a Dios, y nosotros también rogamos al Señor que por favor nuestras familias, nuestros amigos lleguen a los pies de Cristo y también puedan reconocerlo como su único Dios y Salvador. Este fin de semana con Dani estuvimos de viaje, por eso no vinimos el domingo pasado. Estuvimos por Valencia visitando a mi suegro y estuvimos viendo muchos museos, estuvimos viendo exposiciones de muchos artistas. Pero me marcó mucho un museo en donde tenían arte eclesiástico. El museo no solo era de este tipo de arte, pero habían muchas obras, muchas esculturas representando a Jesús, representando el sufrimiento de la cruz, representando a los apóstoles, el martirio y todo esto, ¿no? Cuadros enormes, impresionantes.
Estuvimos viendo también catedrales, también enormes, preciosas, con mucho detalle. Y yo solo podía pensar en una cosa, que las personas que no creen en el Señor Jesús, que no conocen al Señor, creen que en eso se basa el Evangelio, en estatuas gigantes que debemos darle honra, en iglesias majestuosas que nos quieren hacer creer que así será el cielo. Pero el Evangelio no es eso. No son las grandes iglesias, no son los cuadros y estatuas de personas con aureolas en las cabezas. El Evangelio es Dios hecho hombre, que vino a la tierra, anunció su reino, murió y resucitó. Y este Evangelio sigue vivo. Este Evangelio no murió con los primeros apóstoles y discípulos que empezaron a anunciar esta buena noticia, ¿no? Incluso muchos entregaron sus vidas para dar este mensaje de salvación. Y nadie muere por una mentira. Y como dije, el Evangelio es una buena noticia, significa buena noticia. Y estas buenas noticias no han muerto. No se perdió con los primeros que lo anunciaban. El mensaje sigue vigente. Y sigue vigente porque de aquel de quien se anuncia, sigue vivo. Y Jesús está vivo. Y vive y quiere vivir en cada corazón. Y el Señor busca verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Que digan sí al llamado de venir y ver. Personas que se dejan usar por Él y testifican que servimos a un Dios vivo. Pero hay que estar preparados. Tenemos que estar preparados para poder hablar del Señor. Porque la gente lo primero que ve es nuestro cambio, nuestra nueva manera de ser. Y esto no significa que hay que ser perfectos porque nadie lo es. Significa que hay que saber hablar a una generación que está perdida, que busca la felicidad en placeres momentáneos. Y cuando uno camina en la luz, se nota, porque somos la luz del mundo. Y también nos dirá Juan en su primera carta, en su primera epístola. Si queréis buscar conmigo, Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, el versículo 5 dice: Dios es luz, es el título. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. Tener comunión con el Señor no solo te va a afectar a ti. Cuando comenzamos a caminar con Jesús en su santidad, cuando comenzamos a caminar en contracorriente, cuando vamos en sentido contrario al resto del mundo, afecta a tu entorno, afecta a tus conocidos, incluso a tu ciudad. Porque cuando tú vives una vida diferente al resto, tus intereses ya no son los mismos y tu vida va cobrando sentido. Esto hace que la gente de tu alrededor que te observa se cuestione si realmente el camino por el cual ellos están andando es el único camino. Y si ese camino por el cual están merece realmente la pena. Y volviendo a Andrés y a su hermano, Simón, vemos en el último versículo, el 42, que dice que Andrés le trajo a Jesús. Dice que él se halló con su hermano Simón, le dijo: hemos hallado al Cristo, al Mesías, al Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, te llamarás Cefas, que quiere decir Pedro. Y aquí está la misión de la iglesia: traer a la gente a Jesús. Él no nos manda a convencer a nadie, id y convencer, sino dice: id y predicad. Y acercarse a Jesús
y ver lo que Él puede hacer forma parte de nuestro proceso. Buscar a Jesús en lugares que glorifiquen su nombre, como en este lugar, donde nadie va por encima de nadie, sino que solo Cristo es el centro. Buscarlo también en nuestras casas, en quizá el ajetreo del día o en la calma de la noche. Él estará ahí para fortalecerte, para ayudarte en el día malo, para enseñarte a caminar por sus sendas. Y Él nos va a preparar para ser como Juan el Bautista, esa voz que clama en el desierto. Seremos esos radicales que van en contracorriente, que van por el camino difícil a pesar de las luchas, de las pruebas, y preferimos atravesar valles de sombra, tomados de la mano del Señor, que vivir una vida alejada de Él, alejada de su presencia. Y el Señor cada día te invita, nos invita. Ven y mira. Te da una nueva identidad, así como se la dio a Pedro, a Simón, que le cambió el nombre por Pedro. Nuestra identidad en Cristo ya no es la que antes teníamos, porque ahora somos nuevas personas, nuevas criaturas, porque Cristo borró todo aquello que antes te identificaba. ¿Por qué? Porque ahora tienes su sello, tienes el sello de su Espíritu Santo. Y Él te va a dar la capacidad para que tú puedas hablar a tus familias, a tus amigos, así como Andrés, que reconoció que Jesús era su Salvador. Así también nosotros podemos ir a nuestras familias, nuestros amigos y decir, hemos encontrado a aquel que ha cambiado mi vida. Y bueno, hasta aquí la palabra del Señor. Amén.